Bueno, bienvenidos todos. Ya me presentaron, muchas gracias por la presentación. Y si ustedes gustan buscarnos después por ahí, así las siglas que están por ahí es Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC. Hoy tengo el gusto de compartirles el tema de duelo por suicidio y pues les diré brevemente también lo que es la tanatología. Eh, la tanatología viene en su etimología, la palabra viene de la mitología griega, de Thanatos y Logos. Thanatos era el dios de la muerte y Logos es tratado, sentido o estudio. De ahí entonces que se tome como la ciencia que trata o le da sentido a los procesos de la muerte. Entonces la tanatología tiene muchas ramas, trabaja lo que es la bioética, trabaja el suicidio, trabaja los cuidados paliativos, y en sí, pues todo lo que se le conoce como tanatología, la tanatología tradicional, era como la ciencia que se encargaba de ayudar al bien morir a las personas. De un tiempo para acá, de 1968 en adelante, cuando Elizabeth Kubler-Ross hace lo que es su propuesta, ¿verdad? En el libro sobre la muerte de los moribundos, ahí, de ahí en adelante se empieza a tomar ya la tanatología como una parte de la psicología y entonces era como una herramienta para los psicólogos, para los médicos también, y después se empieza ya a especializar como una ciencia formal y entonces surgen lo que son los tanatólogos. Y, y bueno, para ser un tanatólogo pues hay posgrados, ¿verdad? Y se requiere de ciertas bases para poder estudiar lo que es la tanatología. El punto es que dentro de lo que es la tanatología tenemos un tema que es el de duelo. Muchas veces se podría creer, porque regularmente es lo que hacen, que cuando hablan de tanatología hablan a la par de duelo, ¿sí? Y entonces piensan, pues si es duelo, tanatología. Sin embargo, la tanatología es muy amplia y el duelo solo es una parte. Y, por ejemplo, ya cuando buscamos más especificaciones, tenemos lo que es el duelo y luego algo muy, muy específico es duelo por suicidio, ¿sí? Entonces, por eso, si la tanatología abarca tanto, se tiene que definir, se tiene que especializar, 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 ¿sí? Hasta que vaya quedando en algo que nosotros queramos definir, porque si no, no, sería mucho lo que tendríamos que eh, saber, ¿no? Lo que tendríamos que tratar para poder estar en ese tema. Porque, por ejemplo, igual podría ser en las definiciones de duelo, que duelo ya es otra más que, que tiene muchas, muchas aristas, ¿no? Pues tenemos el duelo normal, el duelo complicado, y luego tenemos de ese duelo complicado, que si es, por qué es la complicación, que si está retardado, que si está postergado, que si no se hizo, que si no se llevó a cabo, ¿sí? Y dentro de esas aristas está la forma en cómo el duelo inicia, que es la circunstancia del fallecimiento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross manejaba mucho lo que era el duelo anticipado. Ahí ni siquiera, ahí ni siquiera había como lo que era, por ejemplo, en el duelo anticipado ni siquiera había un fallecimiento. Había pérdidas, pero no había un fallecimiento hasta el momento que la persona pues ya fallecía, ¿verdad? A ver, por aquí son Doctora, varios. Sí, perdón, doctora, no se ve su presentación, ¿no la podría compartir? así en un momento. Lo que pasa es que les estoy explicando lo que es la tanatología, pero están diciendo por aquí que no logran escuchar. Si no se escucha, ya es cuestión de cada uno de los asistentes que Bueno. tienen que activar su audio, pero sí se escucha muy bien. Bueno, ok. Bien, entonces, en duelo, por ejemplo, podría haber duelo por homicidio, podría haber duelo por enfermedad terminal, podría haber duelo por COVID, como tenemos ahorita en estos tiempos. Sin embargo, aquí muy específicamente vamos a trabajar lo que es el duelo por suicidio y aquí, ahora sí les voy a compartir la lámina para que ustedes tengan por ahí apuntes de esta plática
¿sí? Entonces vamos a ver lo que es el duelo por suicidio. Ya les expliqué un poquito lo que es la tanatología, así a grosso modo. Si nos metiéramos nosotros a estudiar tanatología, van a encontrar muchos conceptos diferentes. A mí me gusta conceptualizarlo como la ciencia que nos ayuda a hacer conciencia de muerte para vivir plenamente. Es decir, que entre más consciente de la muerte seas, más consciente vas a estar de vivir cada minuto de tu vida, ¿sí? Porque entonces vas a saber que la muerte es un destino y que no son contrarios la vida y la muerte, sino que son parte de lo mismo. Mientras hay vida, hay muerte. Mientras hay salud, hay enfermedad. Son parte de lo mismo, solo que en la parte existencial, cuando la vida es, la muerte no es, y cuando la muerte es, la vida no es. O sea, no son opuestos. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en su celular que tienen una línea del brillo. Cuando ustedes lo pasan hacia un lado, se pone todo oscuro. Cuando ustedes lo ponen hacia el otro lado, les da brillo, pero es la misma línea, solamente hacia un lado, ¿no? O sea, pero no son opuestos, no son como cosas diferentes, son parte de lo mismo. Entonces, así hay que entender la parte de la vida y la muerte y no tenerle miedo a los temas de la muerte, porque cuando tienes miedo a los temas de la muerte y no es que tengas miedo a morir, porque puede que no sientas esa angustia, no tengas esa angustia de que vas a morir, sino que simplemente el temor a la muerte es algo natural que te ha permitido sobrevivir hasta este momento. Si tú no hubieras tenido temor a la muerte, te hubieras aventado a cruzar las calles sin ver hacia los lados. Si tú no hubieras tenido temor hacia la muerte, hubieras hecho muchas cosas que te hubieran puesto en peligro y que no te hubieran permitido llegar hasta esta edad que tienes. Entonces, el temor a la muerte es natural. Lo que no es natural es la angustia de muerte y esa se presenta cuando constantemente estamos pensando que podemos morir. Entonces, lo que podemos hacer es ver la muerte, como lo dice Irving Yarol en su libro de Mirar al Sol, o sea, como si vieras al sol. Miras un poco esos temas de la muerte, pero tampoco te quedas clavado ahí todo el tiempo, porque si no te ciega, como el sol cuando lo miras. Entonces, esto es hacer conciencia de muerte para vivir plenamente. Y bueno, en eso ya, en lo que es el transitar de la vida, pues vamos a ir probablemente perdiendo familiares, perdiendo cosas, cambiando etapas de la vida. Y entonces, ahí es donde entran ya los procesos de duelo. Cuando ustedes escuchan la palabra duelo, pues a lo mejor se pueden imaginar, no sé, como en la época medieval, alguien que retaba en duelo a alguien, ¿no? Pero esa es otra concepción, otro concepto de lo que es el duelo. Aquí lo que vamos a ver la definición, por ejemplo, de latín que dice dolus, engaño, fraude o ardid. En la Real Academia Española es dolor, lástima, aflicción. Duelo no es equivalente a pérdida. Entonces, ¿qué significa duelo? Muy sencillo. Duelo es dolor. Entonces, cuando dicen, es que entró en proceso de duelo, es que entró en proceso de dolor. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando estudiamos el proceso de duelo? Pues es eso, estudiar el proceso del dolor emocional en una persona. Hay quien estudia el dolor físico. Nosotros estudiamos la parte del dolor emocional. Esto, por ejemplo, en los diplomados de terapia de duelo o en los diplomados de tanatología, todo eso es lo que se estudia, más o menos, el proceso de dolor en el ser humano, que eh, no se puede estandarizar demasiado porque cada persona es un individuo, es un mundo por sí mismo, pero sí hay pequeños rasgos comunes como seres humanos que compartimos y de ahí entonces es donde podemos tener un punto de acción con metodología. No a todos les va a funcionar ni les va a funcionar de la misma manera, pero sí va a haber un punto que podemos tomar en cuenta para
que la otra persona esté mejor, para que se sienta mejor. Entonces, ¿cómo se conceptualiza el duelo? En 1917, Sigmund Freud lo conceptualizó como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o una abstracción equivalente, en su estudio de duelo y melancolía. Y en este estudio de duelo y melancolía, maneja a la melancolía como la sombra del objeto perdido que es incorporada al yo, el cual termina por retraer la libido del mundo real. Es decir, para no meternos en tanto rollo, el duelo sería todo aquel dolor causado por una pérdida, por una circunstancia de la vida, que tiene síntomas como de un trastorno depresivo mayor. Tiene muchos síntomas como un trastorno depresivo mayor, sin embargo es duelo porque hay el antecedente de que hubo una pérdida. Entonces, si tenemos nosotros a una persona que simplemente tiene rasgos de trastorno depresivo mayor, con una tristeza profunda, que no se puede levantar de la cama, no tiene ganas de vivir, entonces eso es a lo que Freud le llamaba melancolía, a lo que es el trastorno depresivo mayor, pero pues se determina por una situación física o biológica del cuerpo, por una, no hay ahí, por ejemplo, alguna sustancia cerebral que le está haciendo falta, cosas así. Entonces, trastorno depresivo mayor sería lo que Freud le llamó melancolía, y el duelo era antes, en 1980 por allá, le decían la depresión exógena. Al trastorno depresivo mayor le llamaban depresión endógena. A ver, me piden por aquí que agrande las diapositivas. Ahí está. A ver si las pueden ver un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, la depresión endógena, aquella que surge de dentro de una circunstancia, es ahora trastorno depresivo mayor. La depresión exógena, esa que venía de fuera, causada por una pérdida, por una circunstancia, es lo que se le llama ahora duelo. ¿Sí? Entonces, en el duelo dice reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción equivalente. Si, por ejemplo, este concepto lo utilizáramos a la fecha, entonces no tendríamos oportunidad para que hubiera duelo por la pérdida de una mascota, por la pérdida de un celular, por la pérdida de un auto, por la pérdida de una casa, porque entonces solamente me haría duelo lo que es mi reacción frente a perder a una persona amada o la abstracción equivalente que sería como un ideal o algo simbólico. Pero entonces luego vienen otros autores, después de 1917, o sea, estamos hablando de hace 103 años, ¿sí? Entonces, después en la tanatología ha habido muchos autores que han contribuido a que el concepto de duelo sea mucho más abierto. Y entonces ahora tengamos procesos de duelo, sí, por una mascota, sí, por la pérdida de un celular, por la pérdida de una computadora, o sea, hasta algo te puede hacer un proceso de duelo. Entonces, de ahí que merezca un tema especial lo que es el duelo por suicidio, ¿sí? Tenemos lo que es el mecanismo de defensa ante el suicidio. Dice, todo duelo reactiva pérdidas infantiles relacionadas con la posición depresiva y esquizoparanoide. El duelo y su relación con los estados maníacos depresivos. Esto lo dice Melanie Klein en 1940. Entonces, por ejemplo, mecanismo de defensa ante el suicidio. Dice, cuando todo duelo reactiva pérdidas infantiles relacionadas con la posición depresiva y esquizoparanoide. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un duelo, nos vamos a recordar, así por instinto, como mecanismo de defensa, nos vamos a recordar la primera pérdida que tuvimos y ahí vamos a recurrir entonces a la teoría de Melanie Klein, que nos dice que el duelo tiene una relación con los estados maníaco-depresivos, porque
La primera pérdida que nosotros experimentamos como seres humanos es la pérdida de lo que es el alimento. No sé si se han fijado, pero sobre todo las mujeres, cuando tienen un bebé, que casi siempre hay un pecho que, que puede con facilidad alimentar al bebé, pero hay otro pecho que no le sale por X o Y, o sea, no, hay uno que sí y uno que no. Entonces, el bebé que no tiene una conciencia de que es separado de la mamá, sino que él se cree simbiótico con la madre, tampoco hace una integración de que la madre es la misma, de que el pecho que le da alimento es la misma que el que lo hace enojar o el que lo hace desesperar. El bebé no hace esa integración, ¿sí? De lo que es la misma mamá, sino que la mamá que le da alimento o el pecho que le da alimento, él lo cataloga como la mamá buena. Y lo que es el pecho que no le da alimento, él lo cataloga como la mamá mala. Entonces de ahí tenemos la teoría de pecho bueno, pecho malo, de Melanie Klein, que es una de las teorías que maneja lo que son las primeras pérdidas en el ser humano. Y entonces, cuando nosotros somos adultos y tenemos la pérdida de un familiar, inmediatamente, de manera instintiva, nos vamos a ese primer proceso ambivalente o de dos valores en donde determinamos algo bueno y algo malo. La diferencia con nosotros como adultos es que nosotros ya lo integramos en una sola persona, pero eso nos trae, por ejemplo, una dificultad, no sé, como por ejemplo cuando alguien va, no sé, su marido le pegó y entonces dice, no, pues yo ahora sí lo voy a dejar y, y se va, ¿verdad?, de su casa y todo y al poco tiempo quiere regresar. Oye, pero te pegó. Sí, pero es que lo amo como quiera. O sea, esa es la ambivalencia, ¿sí? Esa es la ambivalencia que se presenta. Ay, maldito lo odio, sí, pero lo amo también. Y está muy presente en las novelas, por ejemplo. Es un mecanismo de reacción que nosotros tenemos para poder sobrellevar las pérdidas de manera instintiva en el primer momento que surge la pérdida. Otra situación que pasa aquí, a ver, aquí tenemos ya, están pidiendo que agranden la diapositiva, pero ya la agrandé, no sé, pero luego se deja ver otra. Ahí está. A ver si le sirve ahí, porque tampoco te agranda mucho, ¿no? Decíamos que el mecanismo de defensa, cuando hay un suicidio, no todas las personas tienen una tendencia. Todos tienen la posibilidad de poder suicidarse, pero no todas las personas tienen la tendencia de querer hacerlo. Eso radica en que cuando estamos nosotros pequeños, eso radica en que cuando nosotros estamos pequeños, nosotros de manera inconsciente elaboramos un mecanismo de defensa que se le llama la posición esquizoparanoide, que funciona para cuando nosotros en la edad adulta tengamos, para cuando nosotros en la edad adulta tengamos un problema, en lugar de querer matarnos, caigamos, por ejemplo, en un evento de lo que es una crisis, por ejemplo, Britney Spears, que se cortó el cabello. Otras personas que salen corriendo de su casa, que buscan otro método. Entonces, a eso se le puede llamar, por ejemplo, un episodio psicótico breve, que dura unas horas. Le dan un calmante y la persona ya va a volver a estar bien, pero eso lo protege de no matarse, ¿sí? Eso lo protege de no hacerse daño. Esa es la posición esquizoparanoide. Entonces, la persona que sí llega a suicidarse es porque en su infancia este mecanismo inconsciente no se instaló de una manera correcta. Y ese mecanismo inconsciente tiene que ver con los procesos de apego y desapego
de la infancia. Y entonces ahí tendrían que meterse, por ejemplo, a estudiar a Wolby, que nos da, por ejemplo, estilos de apego seguro, estilos de apego inseguro, cosas así, que también se van gestando de acuerdo a lo que es la relación del padre con su hijo o la madre con su hijo, ¿sí? Entonces, ya cuando tenemos nosotros un suicidio, ¿sí? Ya cuando tenemos un suicidio en la familia o de algún familiar o algo, entonces es cuando diríamos que trabajaríamos este tema como duelo por suicidio. Si es al contrario, por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar lo que lleva a una persona a suicidarse, entonces, por ejemplo, no sé, que perdió a un familiar y de ahí entonces él toma la decisión de matarse. Bien, entonces ahí el tema sería suicidio por duelo, porque la persona se suicida por haber perdido a alguien, o sea, en un estado de duelo la persona se suicida, ¿sí? Pero aquí entonces el tema no es así, es de, o sea, es de que falleció la persona, se suicidó, fallece, y yo como familiar, como sobreviviente al suicidio, el proceso de duelo que llevo después, ese es el tema de duelo por suicidio, o sea, ¿qué es de diferente o qué hay de diferencia entre un duelo normal y un duelo por suicidio? Bueno, la diferencia básicamente radica en que este tipo de duelo va a ser complicado desde el inicio porque va a haber demasiada culpa. Culpa como, por ejemplo, decir, pero es que yo apenas lo vi ayer. O sea, sí, ¿cómo no pude darme cuenta? Y esa es la complicación que hace en lo que es el duelo por suicidio. No podemos dejar de mencionar de todas maneras, aunque como les digo, no para todos funciona lo que son las etapas del duelo, no podemos dejar de mencionar lo que son las etapas del duelo más básicas, que son las de Elizabeth Kubler-Ross, porque finalmente, como quiera, marcan un precedente, ¿sí? Marcan un precedente para lo que es el estudio del duelo. Si ustedes, por ejemplo, les llama la atención el tema y quieren estudiarlo a profundidad, entonces encontrarían que el acompañamiento en los procesos de duelo va mucho más allá de una teoría y que van diferentes métodos y diferentes cosas para poder acompañar, para poder hacer intervención. Sin embargo, en el inicio, lo que tienen que conocer, siempre les van a dar como referencia a Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Bien, entonces, les explico más o menos las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, en donde primero nos dice que hay negación, luego nos dice que hay enojo, ira o culpa, luego nos dice que hay una negociación, una depresión y una aceptación. ¿Cómo veríamos, por ejemplo, esto en un familiar de una persona que se suicida? O sea, no sé, por ejemplo, de la población más vulnerable, que son los adolescentes. Se suicidó un muchacho, un adolescente, ¿sí? ¿Qué le espera a los papás? Ese que le espera a los papás, ese es el proceso de duelo, ¿sí? ¿Cómo lo van a pasar? ¿Cómo se van a adaptar a vivir sin su hijo? ¿Cómo se van a adaptar a vivir el proceso de dolor por el fallecimiento de su hijo y luego sabiendo, por ejemplo, de que lo hizo ahí en su casa, de que lo hizo bajo su supervisión, o sea, cuando ellos estaban ahí? Porque regularmente aquí preguntan que si un tatuaje puede ser como una descarga emocional. Sí, regularmente también, por ejemplo, cuando los adolescentes se molestan, es preferible que azote la puerta a que vaya a tener una conducta autodestructiva. Ahora, tenemos diferentes conductas autodestructivas.
Tenemos, por ejemplo, una ideación suicida cuando la persona nada más dice, ah, yo, quisiera morirme, o para qué, ya mejor ni voy a vivir en esta casa, ¿para qué estoy aquí? Si aquí ni me quieren. Esa es una ideación. No, esta vida no vale nada. Esa es una ideación suicida. El gesto suicida viene cuando la persona empieza con conductas autodestructivas, como por ejemplo después de eso, no sé, se va y se emborracha. Ese es un gesto autodestructivo, una conducta autodestructiva, es un gesto suicida. Entonces va como que pasos. Entonces, es primero la ideación, luego el gesto, luego ya el intento, en donde se queda en intentos y logran salvarlo. Y luego después ya el suicidio, suicidio consumado, cuando no logran salvarlo. Y cuando es consumado, entonces es cuando ya estamos hablando de los familiares y el duelo que representaría para los familiares perder a una persona por suicidio. Es cierto que dan señales, es cierto que el suicidio es un acto planeado. Sin embargo, también para trabajar con la familia es importante hacerles saber que ellos ni psicólogos, ni tanatólogos, ni nada. O sea, que se vale que no hayan visto que su familiar estaba mal, porque también eso les va a generar mucha culpa. Y se van a quedar ahí en ese proceso de la ira, de la culpa, en lugar de avanzar, por ejemplo, en esa aceptación. No digamos si se quedan en la negación o algo así, o sea, igual las etapas se pueden presentar en diferente orden, pero lo que sí vamos a procurar es que las personas no se queden instaladas en la parte de la culpa. Y eso es regularmente lo que pasa con los familiares de una persona que se suicida. Les es muy difícil adaptarse al dolor de la pérdida, porque perder a un familiar ya es doloroso, pero perderlo de esa manera tiende a ser, pues, ya no nada más doloroso, sino que ya tienden a enfermarse de dolor. Enfermarse de dolor estaríamos hablando ya de una complicación del duelo y estaríamos hablando de lo que hace disfuncional a una persona. ¿Qué es disfuncional? Ok, aquí preguntan si el suicidio también puede ser espontáneo. Sí, también puede ser espontáneo, pero sobre todo en los casos donde, por ejemplo, vaya, en los casos donde es más como de una manera inconsciente, por ejemplo, cuando una persona toma, cuando una persona está bajo los efectos de alguna droga, puede tener el impulso. Y si por ejemplo, no, si por ejemplo, no hay ese tope ¿cómo se, el tope, hombre, vaya, como mecanismo de reacción a que, por ejemplo, el límite que pone uno regularmente, ¿sí? O sea, cuando estás bien, tienes un límite en la parte libidinal, ¿sí? Que te permite que tus impulsos sean controlados. Es decir, tú cuando tienes enojo, te enojas y a lo mejor gritoneas o algo, pero no vas y golpeas a una persona. Esos son tus límites funcionando, ¿sí? Tu impulso. Entonces, eh, bien. Y entonces, aquí, por ejemplo, esos límites funcionando hacen que no hagas cosas que después te puedas arrepentir. Cuando hay alcohol, cuando hay drogas, eh, pueden, por ejemplo, ser que la persona no tenga ese límite y lo pase. Y entonces ahí es donde está el peligro que pueda ser espontáneo, ¿sí? Bien, ahorita estoy atendiendo algunas preguntas, ¿verdad? Sobre todo las que van con el tema. Dice, y bueno, espero poder responderla, pero si alguna queda todavía sobre el tema, ¿verdad? Se puede hablar también en el conversatorio. ¿Cuánto dura cada etapa más o menos? Elizabeth Kubler-Ross maneja que de 6 meses a 2 años, pero en la práctica yo les podría decir que es muy, muy, muy variado de acuerdo al caso. Sobre todo, por ejemplo, en los casos de suicidio que no son atendidos en los primeros meses, después se puede hacer muy prolongado. Aquí dice también que cuando un duelo es retardado, por ejemplo, empieza a decaer luego de 2 años, los síntomas son, no, un duelo retardado es como un duelo postergado, o sea, en el momento cuando la persona fallece,
no hay síntomas, no hay llanto, no nada, pero 2, 3 días después que se van los familiares, que está solo, de pronto viene el llanto, ese es un duelo retardado. Cuando una persona empieza a decaer después de 2 años, estaríamos hablando de un duelo complicado, no nada más, por ejemplo, de un duelo retardado, sino a lo mejor de una complicación más fuerte. Dice, si bien es cierto que quien tiene deseos de suicidarse manda señales como cómo diferenciarlo de una manipulación que es común en adolescentes. Fíjense que ahí, bueno, eso tiene que ver con otra parte que manejan aquí que dice que un psicólogo dijo que si una persona dice que va a suicidarse, no lo hace. ¿Eso es verdad? No, regularmente sí hay que hacer caso a todo. Hay que hacer caso a todo, pero también, eh, por ejemplo, para poder diferenciar manipulación, quiere decir, si la persona regularmente no tiene esa tendencia a decir, pues me voy a matar, pues a lo mejor no es una manipulación. Pero si la persona constantemente está en ese proceso de no me voy a matar, es que ustedes no me quieren, es que esto, ¿sí? O sea, si es constante, entonces puede que sea una manipulación, sin embargo, hay que hacer caso a esa manipulación. O sea, si los papás están viendo que el adolescente está en esa naturaleza, pues tienen ahí una situación de conducta que hay que atender y que no hay que dejar que se convierta en una situación de suicidio, ¿sí? Según sus creencias que hay después de la muerte. Bueno, ese tema no entraría aquí, porque pues es el suicidio y los procesos de duelo. Las personas que se suicidan en algún momento de su vida han mostrado algún inicio suicida, sí. Las personas que se suicidan en algún momento de su vida han mostrado indicios suicidas, sí. Cuando una persona se autoflagela desde niño puede ser señal de suicidio, puede ser. Las conductas autodestructivas hay que tenerlas muy en cuenta. No sé si han escuchado, por ejemplo, en los muchachos que hacen lo que es el cutting, es que se cortan. Entonces, ahí, por ejemplo, el concepto del dolor y el concepto de amor está difuso. Y eso es lo que ayuda mucho a que una persona tenga conductas autodestructivas y que no genere la posición esquizoparanoide que hablábamos al principio, que es un mecanismo de defensa para no suicidarse. Entonces, o sea, es decir, tú estás diseñado en la parte inconsciente de una manera tan sabia que tienes un mecanismo que te impide matarte. Cuando ese mecanismo no funciona es cuando logras matarte. El suicidio, la palabra suicidio es asesinato de sí mismo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que se suicida puede tener cargos por intento de homicidio. Es decir, va a la cárcel por querer matar a una persona que es ella misma. En México, pues no está regulado de esa manera. De hecho, es como que te dan los primeros auxilios, te devuelven a tu casa y si algunas personas tienen la oportunidad de internamiento, internan a su familiar, pero los que no, les toca cuidarlos en casa y llevarlos con un psicólogo o con un tanatólogo o con un suicidólogo. Sí, ahí cualquiera de esas personas les podría aportar algo. Dice, morderse en los labios hasta sangrarte un adolescente continuamente puede ser señal de suicidio. Pienso más que es como ansiedad. Ese es como vaya, es como antes. No tiene que ser totalmente. Sobre el autosuicidio, pues es lo mismo, porque suicidio etimológicamente dice, es o sea, asesinato de sí mismo. A ver, otro aquí. Cuando un niño disfruta ver el dolor de otros, ¿puede llevarlo al suicidio o eso ya se vuelve alguna psicopatía como volverlo asesino serial? Si ya desde niño está presentando algo difuso entre el dolor y el amor, pues sí podría tener muchas conductas diferentes en la edad adulta, tanto por ejemplo como el sadomasoquismo, es ahí en lugar, el dolor les causa placer, entonces está difuso el concepto, pero no necesariamente todos pueden llegar a suicidio, o sea, sí son como que varias etapas. Las personas con trastorno límite de la personalidad también pueden, sí, el trastorno límite de la personalidad sí tiene esa tendencia. De hecho, es una persona límite ya diagnosticada, tiene que estar bajo supervisión porque sí puede ser muy que pueda generar lo que es el suicidio.
Bueno, los adolescentes están estadísticamente como población vulnerable, los adolescentes y los ancianitos, las personas de la tercera edad, por estadística, ¿eh? Pero no es lo mismo, por ejemplo, vulnerable y en riesgo a un vulnerable solamente. Por ejemplo, un adolescente que está con sus papás, no tiene muchos problemas, o sea, nada más va a la escuela, todo eso, no presenta ningún rasgo, pues estadísticamente es vulnerable, pero no está en riesgo. Un adolescente, por ejemplo, que está solo, que anda en drogas, pues a lo mejor ese sí es vulnerable y en riesgo. ¿Sí me explico? Dice, en Estados Unidos hay números de emergencia para crisis de enfermedades mentales, a comparación de Latinoamérica no existe esa atención. De hecho, en Estados Unidos hay un departamento específico que se encarga de ir a donde están los llamados de emergencia para personas suicidas. O sea, sí hay una diferencia en la atención al suicida en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Qué puede generar un bloqueo en el mecanismo esquizoparanoide? Fíjate que lo que es los estilos de apego o lo que es que, por ejemplo, las etapas de las etapas de Erickson, eh, las etapas psicosociales, o sea, que el niño genere lo que es confianza básica, que genere eh, ese contacto con su madre, con su padre, es lo que puede tener como consecuencia que el niño sí genere lo que son sus mecanismos de reacción naturales. Sin embargo, puede haber muchas situaciones. Cuando una persona se daña a sí mismo, ¿cómo se puede interpretar? Se llama retroflexión. Retroflexión. Cuando una persona se enoja y saca su coraje dañándose a sí mismo, es que no lo está sacando, se lo está llevando para sí mismo, por eso se llama retroflexión, o sea, retroflecta, o sea, hacia sí mismo. El adolescente es una manifestación de ansiedad o nervios. ¿Qué más? Lo que le está pasando a alguna de sus dimensiones, las cuales están en proceso de cambio. Sí, el adolescente pues sí va cambiando. Pero sí, por eso les decía que no es lo mismo ser vulnerable y en riesgo vulnerable solamente. Cuando una familia está en duelo por suicidio, es probable que alguno de los integrantes manifieste conductas tendientes al suicidio. Sí, esa es otra complicación que pudieran manifestarse en lo que son las personas, vaya, los sobrevivientes al suicidio, de hecho, sobre todo por la culpa que deja alrededor. La tanatología puede determinar cuando existe un suicidio inducido. En Panamá es penado, pero resulta difícil acreditarlo. Sí, sería muy difícil acreditar, porque ve las señales, pero ya una vez que está fallecido ya no hay muchas maneras como poder comprobarlo. Pero bueno, ya nos acercamos casi al final, entonces vamos a continuar con lo que es diferencia entre duelo como proceso natural y duelo por suicidio. Entonces, ¿a qué se le llama duelo por suicidio? Esto ya lo vimos. Y síntomas de lo que es natural y sus características. O sea, un duelo normal. Un duelo normal, cuando fallece tu familiar, a pesar de que duele mucho, lo entiendes porque fallece. Fallece y dices, no tienes más argumentos ante la muerte porque la muerte llega y es parte de la vida y entonces ahí va el proceso, lo vas entendiendo, ¿sí? Pero cuando hay un duelo que es por suicidio, las personas no lo entienden del todo porque entonces piensan, pero ¿por qué? O sea, no le tocaba morir, ese es un pensamiento. Realmente, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte fenomenológica, la persona fallece cuando tiene que fallecer en el momento y de la manera que sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, porque hay muchas personas que han intentado suicidarse y casi están así, o sea, se quedan, tú dices, ¿cómo puede que viva? Y vivió, a pesar que intentó suicidarse, ¿no? Entonces, por eso un duelo ya por suicidio vendría con esa complicación desde el inicio, o sea, esa ya no es los síntomas, entenderlo como un proceso natural de la vida, sino como que la persona incidió, como que hizo algo. Y de hecho, el suicidio tiene todavía más complicación porque es un tema tabú, es un tema que, por ejemplo, dentro de las religiones es considerado tal vez como pecado, es considerado como una persona que directamente se va a la condenación. Entonces, ahí, por ejemplo,
pues hay que entender que esos procesos a nosotros no nos corresponden, les corresponderían a Dios, y si Dios en su infinita misericordia perdona a esa persona cuando está falleciendo, nosotros qué vamos a saber de eso. Sin embargo, el familiar se queda con la impresión de que su ser querido no va a alcanzar estar en un lugar de descanso o no va a alcanzar estar bien porque se quitó la vida, porque fue en contra de la naturaleza. Entonces, eso es lo que complica mucho su duelo o su dolor después de haber perdido a su familiar. Y también el pensar que pudo haber hecho algo más, que cómo no lo vio, que cómo no se dio cuenta, pero pues eh, básicamente, como les digo, si es planeado, se esconden, buscan el momento y no hay muchas maneras de ver, de saber, ¿no? Porque necesitarían si las personas asistir a pláticas de prevención del suicidio y todo eso para saber si su familiar tiene rasgos, estar atentos. La idealización suicida es sintomática, pero ¿cómo podemos identificar esta verdadera idea de fantasía? Así es, idea de fantasía. No es idealización, es ideación, o sea, no idealizamos, se va ideando. Se gesta primero con un disgusto, ¿verdad? Ah, pero es que si yo no estuviera aquí, y ahí hay que sacarlo. A ver, ¿por qué no quieres estar aquí? ¿Qué es lo que te disgusta de la vida? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué podemos hacer por ti? Y hablarlo. Cuando la persona lo habla, entonces ya deja de crecer, porque si solamente está en el interior, entonces crece y crece, o sea, la molestia, estoy mal y para qué estoy aquí, claro, aquel hizo esto y es por eso, o sea, todo está viendo que es por consecuencia de él. Y bueno, preguntas básicas, ¿qué hacer y qué no hacer? Y si puedo o no puedo ayudar. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros es evitar mitos en torno al hecho, es decir, los mitos, complot del silencio y sus consecuencias, evitarlos. ¿Qué hacemos? Que, por ejemplo, a veces, como les decía, que es un tema tabú y es un tema que es difícil para los familiares, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué pasó, vecina? No, pues falleció, tuvo un accidente. Y entonces empieza a hacer los mitos en torno al hecho. No quieren decirle a los niños, no, ¿cómo le voy a explicar? No, pues entonces no se suicidó, falleció de un infarto. Pero entonces son secretos que quedan en la familia y que complican el duelo años, años, muchos años. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hablar con la verdad de la mejor manera posible. Si no sabe cómo, buscar un profesional que le ayude a explicar el hecho tal como es. No hacer interpretaciones, y sobre todo trabajar la culpa y el perdón. En los efectos de la culpa, que les decía que era lo más, pues lo más duro, ¿no? En lo que es el duelo por suicidio, lo que más lo complica, hay que saber también que hay una diferencia entre ser culpable o sentir culpa, porque la persona que viene con nosotros o por ejemplo, si ustedes atienden a las personas duelo por suicidio, si la persona viene sintiéndose culpable, puede ser que no sea culpable. O sea, y entonces tienes que decirle eso, ¿verdad? O sea, pues es que no eres culpable. Lo que hizo esta persona, pues lo planeó, sí, pero es que como no lo vi, bueno, físicamente, biológicamente, legalmente, no eres culpable. Pero si te sientes culpable, eso es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque en los efectos de la culpa, con que la persona se perciba culpable, ya va a tener ahí una situación diferente. Fíjate que para bibliografía para la culpa o el perdón, ahí sí, por ejemplo, primero es entender pues la diferenciación, ¿no? Entre ser culpable o sentir culpa. Es decir, una persona puede que no tenga la culpa, pero si se siente culpable, va a ser más difícil trabajar esa culpa. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con una persona que se siente culpable? Ahí, por ejemplo, se puede recurrir a lo que es
a lo que es su elemento religioso, porque en la religión es donde manejan el perdón. Entonces, si buscas libros sobre el perdón, la reconciliación y eso, sí tendrías que irte a una bibliografía más religiosa. Y entonces tratar que la persona desde su religión, desde su creencia, pueda perdonarse. Y esto les decía que es lo que complica más el duelo por suicidio, es lo que entonces hay que sanar desde la parte del principio, desde el inicio. Hay que detectar esa sentimiento de culpa que a veces la persona ni siquiera quiere mencionarlo y qué es lo que hace, que por eso se quedan atorados ahí en lo que es en lo que es el enojo que les decía, porque por debajo del enojo hay culpa. Cuando son ateos, puedes trabajarlo desde la parte de la conciencia, como desde la parte, como explicarle un juicio. No sé si han visto, por ejemplo, ahora los juicios orales. La diferenciación entre la culpa, entre ser culpable o sentir culpa, va a ser de la siguiente manera, de que, por ejemplo, en los juicios orales se expone un caso, independientemente de que sea culpable o no, si el juez le dice es culpable, aunque sea inocente, va a ser culpable. Y después de que te dicen que eres culpable, estás esperando el pago de una fianza, los años de cárcel, trabajos forzados, antes hasta casos. Entonces, aquí, cuando tú eres tu juez y te dices culpable, hay que investigar qué castigo te pusiste, porque entonces la palabra de